Bienvenido a tu podcast Control F, una plática espontánea entre amigos, donde discutimos nuestras experiencias, inquietudes y compartimos nuestra búsqueda de la verdad. Yo soy Marco. Yo soy Edgar. Quédate y dale Control F para buscar. Ahorita estábamos comentando un poquito del Dei Verbum, que es la constitución de la revelación. Y la diferencia que digamos que tiene lo que uno como católico creemos que es, ya dijimos, la revelación por medio de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición con el apoyo sustentado por el magisterio. Claro. Nuestros hermanos separados, eso es una de las diferencias. Hay varias, básicamente dos principales, que ellos nada más es la Sagrada Escritura. Totalmente. Ajá. Y además, la Sagrada Escritura no como la tenemos nosotros, ya es que les faltan varios libros. Entonces, ¿le faltan a ellos o a nosotros nos sobra? ¿Es buena duda? Es buena pregunta. Más bien tendríamos que ver quién la editó primero, ¿no? O sea, cómo se pensó primero. O sea, para saber si estamos de más o de menos, ¿no? No sé. Mira, yo lo que he leído es que, bueno, no sé si sepas por qué la diferencia de libros. Entiendo que esa parte fue porque se llegó a dudar de la asistencia del Espíritu Santo en la... No, es lo que pasa. Si has oído de la Biblioteca de Alejandría. Sí. Ok, pues ahí estaban todos los libros básicamente del mundo conocido. Uh-huh. Entonces se les encargó a aproximadamente 70 sabios traductores que tradujeran lo que eran las Sagradas Escrituras del hebreo al latín, al griego. Ok. Entonces ahí se aventaron la traducción, cada quien en su versión, ¿no? Y bueno, dicen ahí que llegaron todos a la misma, digamos, a la misma traducción. Uh-huh. Entonces, esa versión de los 70, así se le llama, que está en griego, esa contiene todos los libros que tiene la Biblia católica. O sea, los 73 que hay, ¿verdad? Bueno, 76. no, o sea, todavía no estaban el Nuevo Testamento. Ah, okay. O sea, los 46, me parece que del Antiguo Testamento. Y pero esa es la versión de los 70. Uh-huh. Pero resulta que no todos los libros estaban también en hebreo. Okay. Obviamente de algún lado la tuvieron que haber sacado, pues ya sabemos lo de los macabeos, etcétera, sí. ¿no? Entonces, la versión, dicen los estudiosos, que la versión a la que se refería tanto de Jesús como los apóstoles era la Biblia de los 70. ¿Por qué? Porque hay varios fragmentos, o sea, dentro de los diálogos que dicen, no, es que ahí está haciendo alusión a este libro que viene en el libro, que es uno de los 70, exactamente. Okay, entiendo. Entonces, pero después, ahí lo veremos en la clase de historia, ¿cómo se llama? Los hebreos, bueno, los judíos, pues, estaban, pues, ya veían a los cristianos ya como enemigos. Uh-huh. Entonces, y hacen un concilio, digamos, un concilio donde ellos definen la canonicidad, por así decirlo, de su revelación. Uh-huh. Entonces dejan fuera esos libros que están dentro del canon católico. Okay. Porque no estaban en hebreo, sino estaban nada más en griego. Entonces, a partir de ese concilio, quitan esos libros o no los consideran dentro de la inspiración, y aparte a Cristo lo dejan, pues, mal parado, por así decirlo. Okay. Entonces, y pues esa es la versión, digamos, que agarran nuestros hermanos separados, para su Biblia, digamos. Bueno, ahorita mencionabas de la revelación, ¿no? Sí. ¿Qué es la revelación? Pues revelar, ¿qué es revelar? Pues es mostrar algo que está oculto. Uh-huh. Entonces, esa revelación obviamente es divina. Uh-huh. Es que Dios, pues, nos muestra, ¿no? Que como hemos visto, ¿no? O sea, con nuestra simple razón no llegaríamos a eso, uh-huh, a ese conocimiento. Si no nos lo revela, o si no nos lo muestra, no nos lo dice, no nos lo expresa a Dios, no lo llegamos. Con la razón no llegamos. Bueno, sí, de acuerdo. Yo
Yo ahí la pregunta era, ok, vamos a hablar el tema con las palabras más simples que podamos encontrar. ¿Verdad? Cuando se habla de revelación, decían, bueno, ¿qué, ¿qué es la revelación? Es mostrar algo que está oculto, algo que desconocemos. Ujú. En este caso, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cuál es el propósito de dicha revelación? Bueno, dice también la Biblia, ¿no? Que Dios quiere que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Esa lo que iba. Entonces, como yo lo entiendo, la revelación es la forma en la que tú puedes salvarte, visto de alguna manera. O sea, la verdad, el cielo, es como Dios mismo, si lo quieres ver así. Y cuando hablan de revelación, hay que aclarar que es la revelación revelada por Por Cristo. Dios. Ajá. Por Dios y obviamente llegar a su plenitud en En Cristo. Cristo, exactamente. Este, la revelación no es una cosa que haya nacido con Jesucristo. Ujú. Está de mucho tiempo antes, Bueno, incluso Jesucristo como hombre, como hombre, verdadero sí, hombre. ajá, como hombre. Porque pues él, Ya siendo estaba Dios, siendo pues, Dios, pues ya, sí, exacto. tienes razón, aclarando el punto. Sí. Es decir, no nace con la venida de Dios o de Cristo al mundo, es una cosa mucho más antigua que él, en su parte de hombre. Este, Incluso es algo que viene pues de mucho más atrás, creo que ya lo habíamos platicado, no es una parte donde Dios decide pagar el precio por salvar las almas de los hombres. Después tienen que hacer pues planea un método para poder lograr dicho objetivo que llega a su culmen en la crucifixión, muerte y resurrección de Dios. ¿Ve? ¿Estoy bien o va mal? No, sí, o sea, eso en su momento lo tendremos que aclarar un poquito porque quizás haya gente que nos escuche y diga, así como que, qué gacho Dios que tuvo que haber dado a su hijo o le gusta la sangre o cosas de esas. No, 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 o sea, hay que, obviamente, en hay su mucho momento, más atrás. sí, Ajá. hay que, en su momento se explicará, ¿no? Pero, bueno, dentro de lo que cabe, sí, 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 de o hecho, sea, te digo, a muy grosso modo así para es. poderlo poner en palabras muy simples o sencillas. El chiste es eso. Hace muchos años, muchos, yo me acuerdo de un video que vi donde explican cómo fue la rebelión, es que iba a decir revelación, Ajá, pero no, la rebelión en este caso de Lucifer sí, o de Luzbel antes de ser el ángel caído. ajá. eh, y cómo o por qué fueron sus motivos, o al menos los que como hombres conocemos no sus motivos, lo que buscaba con dicha rebelión. Este, Fíjate, esa parte, a eso sí se le conoce mucho como, eso sí es teología. sí, O claro. sea, así que tú digas revelado explícitamente, No, güey, no. sino que llega uno a las conclusiones Por, en base a lo poquito que podemos tener. por eso hice la aclaración de hasta lo que conocemos. Así es, Porque si quisiéramos profundizar más en el tema, podríamos hacer estudios correcto. más profundos o tratar de encontrar más respuestas. Ujú. Bueno, el punto era en el que este video está en YouTube, lo puedes buscar, no recuerdo el nombre, ahí lo ponemos en La la descripción. descripción o ahí a ver cómo le hacemos llegar. La cuestión es de que este video, te digo, muestra de forma muy gráfica porque es como si fuera una peliculita de 40 minutos, media hora, Ok, donde te dice cuáles eran los motivos de dónde se planta la semilla, en este caso de querer ser como Dios, ujú, de Lucifer, cómo viene el destierro con todos sus ángeles, que fueron muchísimos los que a la postre se convierten en demonios, porque al final del día son ángeles caídos. así es. Y también viene pues la creación del hombre, o por qué motivo Dios decide crear al hombre, eh, cuáles son las características o Dios cómo pensó en la perfección del hombre, cómo la pensó. Y finalmente también viene lo de la salvación. Está muy interesante y visto ya o complementado con todo lo que podemos hablar sobre la revelación, pienso que es una manera muy gráfica y muy sencilla de poderlo entender. En el rato lo profundizaremos, ya como mencionas, pero sí siento que
este es un tema que da para mucho, 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 Sí, es un misterio bien grande. porque de a partir de este tema se desprenden muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas. Ahora sí que podríamos pensar que es el inicio de todo, Así tal es. vez. Entonces, así como te digo, de este tema se desprenden muchas cosas. Ya podríamos hablar de demonios, podemos hablar del mismo hombre, podemos hablar de Jesucristo y cómo vivió aquí o qué características tenía Dios como hombre, a diferencia de Dios siendo Dios divino, ¿verdad? Porque pues, es moverse, es bajar en el organigrama, si lo Ah, quieres ver así, hasta abajo. ajá, o sea, y aún así no es como que lo haya hecho a fuerza, Ah, no, 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 o sea, así lo creó. Bueno, creyó necesario y pues obviamente por mucho amor. totalmente. Entonces sí, sí es muy interesante esa parte y tal vez tocarlo desde un punto de vista, iba a decir histórico, para poderle dar un poco más de sentido a al flujo de la historia. Fíjate, hay un libro muy bueno, de hecho está gratis ahí en internet. Por eso te decía que es teología, porque dentro de la teología, pues creo yo que está la rama, la demonología Ah, claro. y la angelología, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay un exorcista español, José Antonio Fortea, Ah, es muy bueno. La Suma Demoníaca. Ahí habla, o no, no, la historia del mundo angélico, perdón, ese libro. Y ahí te cuenta cómo va, básicamente bajo su raciocinio de este sacerdote, fue esa historia, digamos, esa caída de la tercera parte de los ángeles que había creado Ujú. Dios, cómo se los logra embaucar, en este caso, Engañar. sí, Satanás por medio del intelecto, porque pues sí, son mucho más poderosos que nosotros Claro, ¿no? los ángeles y demonios. Ahí, por ejemplo, haciendo un paréntesis en esa parte, yo también, yo de más chavo decía, es que también, o sea, ¿cómo le pueden haber creído a este menso para, o sea, cambiar a Dios por otro menso y, o sea, otro Pero igual que fíjate, él? en esa novela, porque más o menos así lo pone el sacerdote, él pone como si Dios en realidad no hubiera sido, o sea, a pesar de que ellos estaban casi casi frente a frente, que hay algunas versiones que sí dicen que lo veían a Dios frente a frente, o sea, directo. Él lo pone como si hubiera estado con un velo, por eso revelación, o sea, como quitar el velo. Algo así lo pone el sacerdote José Antonio Fortea. Entonces, sí lograban comprender que era algo enorme, pero no hasta qué grado. Ahí no, por eso te digo que es teología, Por eso es cuestionable, tal es vez entonces, cuestionable, ok. exacto, es cuestionable y además, pero es una manera en la que dices tú, pues sí, cierto, es que si ves a Dios, o sea, no hay manera de que no te rindas ante Él. Totalmente. Entonces, por eso creo yo que esa interpretación que pone el sacerdote no tiene tanta, o sea, es lógica, pues, es cierta, en cierta manera lógica. Porque no le hubieran creído, No, obviamente. claro. Por ejemplo, yo cuando empecé a leer y a profundizar un poco en el tema decían, es que en este caso Luzbel no era, voy a ponerlo en términos muy básicos, no era el de más abajo, o sea, Ah, no, era mucho, muy grande. ajá, o sea, era prácticamente el segundo después de Jesucristo, tal vez, ¿no? O sea, Dios Así es. Padre y Dios Hijo. Entonces, dentro de la jerarquía, digamos, en el organigrama estaba muy alto. Y al ser muy inteligente y muy bello, como lo ponen ahí, pues decían, fue muy fácil creerles, aunado a que nadie le había mentido a los ángeles. Entonces, Exacto, entonces exacto, exacto. decir que alguien te está, si no conoces el hecho de una mentira o no cómo funcionan, si no conoces la existencia de las mentiras, pues es muy fácil caer en algo que tú piensas que es verdad. Sí, y a lo mejor él, no sé si deliberadamente sabía que no era verdad o simplemente a esa conclusión llegó por falta de toda la revelación, quizás. O sea, por eso digo que tiene lógica lo que dice el padre Fortea. Pero bueno, pero fíjate, como dices tú, es que eso es la base
yo creo, para muchas cosas, para entender muchas Es cosas. el inicio del todo. No, y no nada más es el inicio, sino que es el fundamento, si tú quieres, para comprender por qué estamos ante un combate espiritual. Ah, claro. Eso, o sea, ¿por qué? O sea, mucha gente piensa que a lo mejor estamos aquí, no, ustedes ven demonios por todos lados y qué sé yo. No, 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 obviamente tenemos, como también lo dice la enseñanza católica, tenemos 3 enemigos, los 3 enemigos del alma. El demonio es uno de ellos, el mundo y la carne. Esos son los 3. Y realmente los que saben dicen que en sí la acción del demonio muchas veces no es la principal. Muchas veces es nuestra debilidad, carnal. O sea, no carnal de hermano, sino nuestra debilidad. Esa muchas veces es nuestra principal. Y luego el mundo, las tentaciones, etcétera, etcétera. Y sí, pues también a veces el demonio nos Es que, tienta. ajá, uno piensa, y es muy lógico pensar, muy humano pensar, decir, ay, es que me da miedo el demonio, no sé qué, ¿verdad? Este, pues sí, o sea, él es workaholic, trabaja 24/7. O sea, ese Él sí no se cansa. no hay que pensarlo, de eso no tenemos duda. Pero también yo pienso de que no es necesario tal vez que venga un demonio y te posea, y sabes como, o sea, hay veces que te digo cualquier cosita, y como bien lo mencionas, el mundo y la carne, este, te hacen caer, y ya con eso él dice, ya cumplió su objetivo. Sí, sí, No, sí. no necesariamente tienes que llevar a tu perdición el alma completamente, simplemente es desviarla poquito, y estamos tan mensos nosotros que hacemos el resto. Correcto. En esa parte sí hay... Podríamos profundizar muchísimo más en este tema Hombre, este tema es porque súper está bueno. interesante, está muy, muy, muy padre. Pero a lo que iba es de que no todo es malo. No, no, no. A lo que voy es de que, no, sí, pues es que el demonio existe y trabaja y está para ponernos en las tentaciones y todo. Pero también tenemos algo muy fuerte que es nuestra, ¿cómo decirlo? Vida Nuestra de gracia. defensa. Pues sí, es la vida de gracia, y tenemos pues la Eucaristía, tenemos las confesiones, tenemos mucha parte que podemos hacer por nuestros medios. Y aún así, tenemos las enseñanzas que Dios nos deja, ¿verdad? Hablando de las tentaciones, hasta el mismo Jesucristo, el diablo se atrevió a tentarlo, Así es. y no hay mejor manual que de las 3 tentaciones, las 3 se las batió, Así y de es. una forma muy, muy inteligente. Entonces, pues nada más tratar de actuar, ¿no? Pues es imposible tratar de actuar como Dios, pero sí aprender de cómo lo hizo Jesucristo para poderlo hacer igual nosotros también, ¿eh? Sí, fíjate, pero totalmente como comentaste ahorita, o sea, este es un tema que, no, hombre, aquí podríamos estar platicando Horas y horas, horas y horas. horas, horas, horas. Pero yo creo así como introducción, que en un futuro esperemos que sí lo profundicemos, porque es súper interesante. Y como decimos, es el fundamento para comprender que estamos, te digo, en esta batalla espiritual, y que obviamente el demonio, si se atrevió a rebelarse contra Dios, o sea, pero rebelarse de ir en contra, Sí, no no lo que hablamos. demostrarse. Exacto, no. De ir en contra de Dios mismo. Obviamente es, bueno, lo que dicen también ahí un poquito las versiones, que es básicamente que su famosa frase, no serviré. Ese no serviré, ¿por qué? Porque los ángeles, por ejemplo, nuestro ángel de la guarda, pues nos está cuidando, nos está Sí, ese es un sirviendo. súper tema, ¿eh? También es que Qué todos, increíble. todos son un súper tema. Entonces, pero ahí te das cuenta de que nos odia. Ahora sí que con odio más que el Jarocho. jarocho. O sea, nos super odia, y para él lo mejor que puede pasar es que nos condenemos. Entonces, bueno, pues ahí ojalá que a la gente que, o sea, no piense que somos así unos super fanáticos acá de que vemos demonios, No, no, no. pero es que es la realidad, dice San Pablo, pues esta no es una lucha o sea, ahora sí que de la carne, sino es más bien una batalla espiritual. Y también, como dijiste tú, la palabra, las enseñanzas, todo eso son Armas. armas, herramientas que nos sirven para luchar. Pero bueno, eso ya lo veremos también en un tema ya, ahora sí a profundidad, porque, Sí. hombre, está súper, súper padre, ¿eh? Eso, o sea, realmente, no, 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 no. Veremos a lo mejor lo de las posesiones, las infestaciones,
todo ese tipo de cosas para profundizar un poquito más sobre ese aspecto. Fíjate, ya tenemos también correo electrónico, All right. ¿verdad? Sí. Entonces, igual y podemos ir dejando porque estamos preparando ahora sí que una serie de temas que a lo mejor que nos manden un correo electrónico, algún comentario sobre dudas que lleguen a tener. Paréntesis, ya conseguí un número también para Perfecto. WhatsApp. Ok, bueno, entonces, pero en su momento se les dará. Pero bueno, podemos dar a lo mejor el correo que nos digan, oye, profundicen en esto, oye, ¿por qué existe esto? O qué sé yo, muchas cosas así que pueden... Preguntas. Y decir, Preguntas. es que vuelvo a lo mismo, o sea, al final del día buscamos una respuesta de algo. Exacto. Entonces, pues no sé, el chiste es saber. Y a lo mejor no lo vamos a saber nosotros, lo consultamos, nos traemos a lo mejor un experto y aquí lo vemos. Ajá. O sea, pero sí necesitamos, si tienen dudas... La retroalimentación. Sí, exacto. Claro. Ahora sí que ese diálogo, no nada más entre nosotros, sino también con nuestros escuchas. Sí, no, claro. Es que vuelvo a lo mismo, o sea, es una infinidad de cosas que se pueden tocar y hay temas que son más interesantes que otros, no importantes, interesantes. Claro, porque nos gusta el morbo, nos gusta la carnita, nos gusta la parte, nos gusta el terrorcito, o sea, exacto. Esa parte sí yo pienso que sí es más atractiva, si lo quieres pensar con esas palabras, pero pues sí, o sea, hay temas que son muy complejos de poder abarcar o tocar en su totalidad. De la revelación es un introductorio, tal vez, o sea, hay mucho detrás desde la historia de la iglesia misma, o sea, ¿por qué la iglesia es como es ahorita? O sea, ¿no te has puesto a pensar en eso? O sea, sí. ¿por qué? ¿Cómo es que a la esquina de tu casa llegó una parroquia si lo que pasó hace más de 2000 años y a cientos de miles de kilómetros de aquí y ya en ciudades que a lo mejor ya ni existen o que existen ya en otro contexto? ¿Cómo fue que...? No, es que está súper interesante también eso, es que por donde la veas, Uh-huh. porque dice uno, o sea, hay un tema también muy padre que lo vamos yo creo que a tocar, ¿no? Hay que irle poniendo ya Te digo que hagamos esa juntita. planecito acá suave, porque dice, o sea, ¿cómo va ese tema? Se pregunta como que tres cosas de posibles de Jesús. Dice, o mentiroso, o loco, o Dios. Algo así. No me acuerdo si son los tres calificativos que le ponen. Entonces ahí va desarrollando de cómo, o sea, no es un mentiroso por esto y no es un loco por esto, pues entonces es no Dios. No hay otra más que sea Dios. Entonces ya en su momento lo vamos a ver como un poquito de razón, o sea, con razón, por qué creerle a Jesús. Entonces, no hombre, o sea, se va a poner esto bien interesante. Y sí, como dices tú, hay temas también que nos gusta el morbo. Y también igual y los vemos y si igual y por encimita quizás o vamos a ver cómo le podemos hacer porque quizás no hay una enseñanza sólida. Propia. Por ejemplo, oye, ¿qué dice la iglesia de los extraterrestres? Por ejemplo. Right. Y pues, ¿qué dirá? Pues ya dice alguien, pues no sabemos si existen o no existen, pero si existieran, tendrían que... pues vamos a evangelizarlos. Tendrán que comulgar también. Sí, pues habrá que evangelizarlos y todo, porque y precisamente como dijiste tú ahorita, ese tema de cómo en la esquina de tal está una parroquia. Precisamente porque ese celo evangélico, eso de expandir, o porque estamos simplemente tú y yo aquí. Totalmente, ajá. Entonces, porque tenemos, o sea, fuimos tocados en algún momento de que nos dice, es que no se pueden quedar con esto nada más ustedes. Que nos lo dijo Jesús como mandato, vayan por todo el mundo. Uh-huh. Pero es que no te lo puedes quedar. Simplemente. No, y creo que sí lo habíamos, o te lo había platicado, no sé si en una de las muchas pláticas que hemos tenido fuera de foco. Ajá. Que sí hay ¿cómo decirlo? Hasta en las
cuando platicas con un amigo o en tu casa, y deja de lado la parte religiosa. Sí. Cuando platicas con una persona, al menos yo sí noto un tema así Sabrosón. sabroso, esos de los que dices, pues no lo conozco tanto, pero me llama la atención y ahí voy. Siempre sale a relucir, al menos conmigo, el de pensar, es que, pues porque así Dios lo quiso, o sea, ¿Que te quedas ya sin sí, argumentos o ajá, cómo? pues no que si te quedas sin argumento, o sea, por ejemplo, piensa en un tema complicado, o sea, cualquiera que sea. Como católico, siempre encuentras la razón o el génesis de las ideas en Dios, en Cristo. O sea, Así es es. que pues tal vez puedes pasar por una serie de hechos o de acontecimientos o de razones que llevan a una situación actual, ¿verdad? O sea, puedes hablar de adicciones, puedes hablar de temas pro vida o del aborto o cualquier cosa, ¿verdad? Y puedes tener una serie de argumentos sólidos. Ujú. Cuando metes a la religión, yo sí pienso que ya llevas un gol en contra. Es como, o sea, Sí, sí te entiendo. para poder razonar. Entonces, Sí, fanáticos y sí, la... ajá, en esa parte. Pero yo también digo, pues es que, ¿cómo no meterlo? O sea, Pues sí, es estoy que es el haciendo, génesis, como dices tú, de todo. ajá, Es es el que ki. totalmente, ajá. Hago este paréntesis por el hecho en que decir, es que hay temas que son más complejos o que, que, que yo como católico que quieres tocar con una persona, mm, pues que tus argumentos no quiero decir que no son lo suficientemente sólidos, pero tal vez los oídos de esa persona no están lo suficientemente abiertos Ujú. para poder, entender el mensaje, porque también, pues uno es hombre, o sea, es decir, no tienes todas las respuestas, Ah, no lo sí. sabes todo, y tú tratas de hacer a lo mejor con la mejor intención las cosas, pero pues siempre queda un Una duda, una incógnita. sí, ajá, y creo que tú lo mencionabas, decir, como hombre estamos destinados a querer saber de dónde venimos o por qué venimos o ¿A para qué venimos, dónde? a dónde, etcétera. Y creo que esas respuestas las encuentras fácilmente en Dios, y no solo en Dios, me voy a ver muy católico aquí, pero la encuentras en la iglesia católica. Completamente. Este, y a lo que iba es de que siempre te quedas así con el que, pues no preguntes y déjate llevar, ¿sabes? Como, o sea, Sí, que era lo que nos decían en una de las clases, los dogmas, que a veces piensa la gente que nos encasillan o nos enjaula, pero dice, no, pero son liberadores porque precisamente, o sea, ajá. ya, o sea, ya ni lo Ya, pienses ajá, o tanto sea, porque sabes que ya eso no es pierdas verdad. el tiempo en eso, Exacto, ya sabes que así es y ya, exacto. totalmente. Pero bueno, es parte de la fe también ahí, pero bueno, ahí en su momento iremos viendo poco a poco que los dogmas son razonables también. Y sí, o sea, totalmente aquí. Este es, yo creo que una buena introducción como para ahora sí, darse cuenta de más o menos de lo que va a tratar todo esto. Ya vimos un poquito de un tema Ujú. y ya más o menos vislumbramos otros posibles temas muy buenos, todos. Es que al final, así como lo decíamos, esto es una plática entre dos amigos que Espontánea. espontánea, ajá. No hay guión, aquí en las computadoras está nada más Así está la la camarita. grabación del audio Exacto. y nada más, o sea, por eso estamos bien, bueno, yo sí estoy volteando de vez en cuando a ver cómo va, que sí esté grabando y que sí esté Y haciendo que el todo, audio sí esté, que funcione perfecto, que no nos pasemos a lo rojito. exactamente, Yo creo que como introducción, parte 2 porque ya parte fue 2. el piloto. Yo creo que está perfecto, ya saben, o sea, sí necesitamos la retro para ver posibles temas, que ya tenemos varios en mente. Y ahorita que salió este rebote, salieron varios muy buenos. Sí. Pero yo sé que también hay muchas dudas allá afuera. Muchas cosas a lo mejor las obviamos, podemos estar obviando, pero pues a Pero veces... es que es debido a la formación que ya traes, o sea, Exacto, entonces, pero necesitamos, oye, espérate, sí, no te entendí te aquí. estás yendo muy acá, necesito que, pero ¿por qué acá? No sé, o ¿por qué dicen que ya nos hacen una pregunta y, bueno, no, sí, espérate, sí, cierto, me estoy yendo muy suponiendo que ya sabemos ciertas cosas, o Claro. ¿quién es ese de Luzbel, Satanás? Eh, Bueno, pues ya platicaremos un poquito más.
Yo creo que es una buena fuente esta novela que te digo. ¿Lo tienes ahí, el libro? Es digital, ese sí es digital, pero es gratis. Historia del mundo angélico, algo así, de José Antonio Fortea. Yo he escuchado algunas conferencias de él y son buenísimas. Y pláticas y así, Sí. son muy, muy buenas. Justamente porque él tiene el backup ese de que es el exorcista de España, de la península. Así es, y aparte es, ¿cómo se llama? Pues tiene Estudios. teología, Ujú. demonología y Ujú. angelología, creo, algo así. Sí. Ahí también está el Padre Amort, que fue Ah, sí, para los para exorcismos los y todo. exorcismos. También tiene muy buenos libros. Y conferencias que también creo que están ahí en YouTube. Ok. También ahí las pueden buscar. No, pero igual y comentamos algo así, un tema en específico. Fíjate, hace rato compré un librillo de eso, de las posesiones y todo ese show. Lo regalé, pero se me hizo interesante. Pero bueno, seguramente es uno de esos temas que dices tú, que les gusta la carnita y Sí, lo van a solicitar. claro. Que no somos unos expertos y a ver quién podemos conseguir, pero bueno, ya en su momento veremos. No, pues ya, entonces, pues ya como dijimos, ¿quieres decir el correo? Aunque lo decimos al final, pero Sí, para saber con qué letras se escribe. sí, igual ahí como quiera lo escribimos ya cuando se publique. Es control.f, pero, o sea, control CONTRL.f, o sea, o F de familia, solo una letra, punto Kolbe, que es KOL, B de burro, Kolbe, Ajá, KOLBE, Colbe. @gmail.com, perdón. Gmail, Gmail. para que Bueno. estén ahí. De todos modos, si esto lo subimos al YouTube, pues hay comentario. Pues sí, de nuevo aclarar que la idea de este podcast es nada más rebotar ideas, aclarar dudas, es una plática entre amigos que Igual y hemos llegado a decir dentro de esa plática, ese rebote, alguna cosa que no es del todo así lo que dice la iglesia, pero hemos tratado dentro de nuestra formación de no decir algo que no sea. fuera. O si, por ejemplo, yo llegué a decir algo, pues Edgar, y si se acordaba de algo, oye, no, espérate. O si si él decía, pues yo le decía. Es lo que hemos tratado de hacer, igual y se nos va No, alguna. y es que al final del día pues somos dos Laicos. laicos, ingenieros, que no estamos 24/7 enfocados en estudiar o en leer o en así, o sea, con familias, actividades, trabajos, escuelas, etcétera. Entonces sí, es un compartir lo poquito o mucho que podamos llegar a saber, y con eso sí, con la seguridad de que estamos tratando de saber un poquito más todos los días. Así es, entonces, sí, y ya en los temas específicos, pues trataremos de profundizar. Ahora sí, con algún documento o algo. Pues sí, bueno. Bueno, pues aquí le dejamos, Se entonces. acabó. Bueno, pues hasta la próxima. Eso es bueno. Gracias por escuchar un episodio más de tu podcast Control F. Te esperamos la próxima semana. Acompáñanos a buscar. Para más información, escríbenos al correo control.f.colbe@gmail.com. Esta fue una producción más de Grupo Colbe.